Hola, mi nombre es Carrillo Gonzalo Alejo Mi nombre es Benítez Mauricio Fernando. Mi nombre es Elías Maciel Villalba. y este es el video correspondiente al informe del trabajo práctico de la Cátedra Probabilidad y Estadística de la carrera de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de Jujuy. Bien, este informe trata sobre la estadística descriptiva y la estadística diferencial, sus similitudes y diferencias. La estadística descriptiva, para introducirnos, tenemos que pensar que es la parte de la estadística que se encarga de trabajar con los datos, de analizarlos, resumirlos, organizarlos para poder presentarlos y describirlos. La estadística inferencial, en cambio, se encarga de generar conclusiones o generalizaciones a partir de los datos. Cada estadística tiene sus métodos, sus herramientas, sus campos de estudio que ahora vamos a profundizar con el compañero Mauri. Bien, voy a hablar sobre la estadística descriptiva, la cual es la que me permite ordenar, resumir y presentar los resultados de un estudio. Estos resultados son un conjunto de datos. Y bueno, ¿qué es un estudio? Por ejemplo, las marcas que utilizan las personas en la capital de Jujuy. Y bueno, no le vamos a preguntar a cada habitante, sino a una cierta cantidad. Esa cantidad sería la muestra y todos los habitantes serían la población. En la muestra va a ser donde nos vamos a entrar, vamos a analizar y va a ser más hincapié el estudio, en donde vamos a obtener resultados e información. Bien, tenemos como herramientas o métodos de la estadística descriptiva principalmente las tablas, está la tabla de distribución de frecuencia, la cual me permite ordenar en una columna las categorías y en otras columnas la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual. Y claro, en una fila ponemos las totales de cada columna. También tenemos la tabla de contingencia, que me permite a mí analizar dos variables categóricas y bueno, ya que están relacionadas entre sí. Y podemos ver la frecuencia absoluta, la relativa y la porcentual. También con sus totales tanto en filas y ahora también como en columnas. Después, bueno, como gráficos, ¿qué tenemos? Por convención vamos a separar para variables categóricas y para variables numéricas. Los gráficos para variables categóricas tenemos el gráfico de barras horizontales, que vos pones primeramente en el eje vertical las categorías y en el eje horizontal la frecuencia respectiva a las que está asociada esa categoría, ya sea la absoluta, la relativa o la porcentual. Después tenemos el gráfico de torta, que vos graficás un círculo y tenés que dividirla en porciones, eh, y cada porción es proporcional a la frecuencia respectiva de la categoría. Y generalmente solamente utilizamos 4 a 5 categorías como máximo, porque si no, no se podría apreciar visualmente cómo se reparte en cada porción y sería engorroso. Después tenemos el gráfico de puntos, que es parecido al gráfico de barras horizontales, solamente que en vez de barras van a ser una sucesión de puntos y el número de puntos va a ser igual a la frecuencia, ya sea absoluta, relativa o porcentual, a la que está asociada a dicha categoría. Bien, también, bueno, tenemos los gráficos de las variables cuantitativas o numéricas. Estas van a ser el gráfico de barras verticales, que es como el de los horizontales, solamente que se invierten. Y ahora ponemos los datos, las variables, en el eje horizontal y en el eje vertical las frecuencias. Después también tenemos el gráfico de bastones
parecido al de barras verticales, solo que ahora en vez de que sean barras verticales va a ser solamente una línea fina para cada frecuencia. Y bueno, después tenemos los histogramas, que a diferencia de las barras verticales, en ese caso estarían las barras un poco separadas, pero ahora en el histograma las barras están juntas, pegadas. Y bueno, yo tengo acá un ejemplo más o menos de un histograma. Se puede ver, apreciar acá que tenemos intervalo de clase y que, como verán, los histogramas se utilizan más para las variables continuas, más que las discretas. Bien. Después también tenemos el gráfico de el polígono de frecuencia, que para construirlo me puedo ayudar con el histograma. Veamos. Principalmente tendríamos que marcar los puntos medios de la parte superior de cada rectángulo. Tenemos acá un punto, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos. Y tendríamos que agregar 2 clases extra en los extremos. Acá agregamos una clase extra y acá otra. Bien. Y bien, ahora, ¿para qué lo agregamos? Para que no quede flotando el polígono. Y bueno, unimos los puntos. De acá, así, ahí, así, ahí, más o menos así. Quedaría el polígono. Y bueno, puede ser para frecuencia relativa, porcentual y absoluta. Si fuera porcentual, todo lo que esté debajo en esta área acá dentro del polígono sería el 100%. Después también tenemos la ojiva, que es también un polígono de frecuencia, solamente que es acumulada. Y bueno, dicho polígono se lo puedo apreciar acá. A ver si ahí lo pueden ver. Bien. Esta es una ojiva y la ojiva pueden ser ya sea mayor que o menor que. ¿Y menor a qué va a ser? En este caso yo hice una ojiva menor que, menor al límite inferior de los intervalos de clase. Volví a copiar lo mismo acá, solamente que no puse este intervalo, sino este último. Ya van a ver por qué. Yo puse que la variable numérica iba a ser el peso de la persona en kilogramos. Y bueno, acá puse menor a 90, menor a 80, menor a 70, que representa cuántas personas pesan menos de 90 kilogramos. Y así para cada uno. Y como verán, ponemos los puntos respectivos dependiendo la frecuencia acumulada que tengan. Acá menor a 50, menor al 50 sería acá 0%, no hay nada. Y después acá menor, las personas que tienen menos de 60, que pesan menos de 60 kilogramos serían el 45, después el 70, el 90, hasta llegar hasta el 100. Obviamente que en los intervalos de clase ficticia el porcentaje es 0. Esta sería la frecuencia relativa porcentual y esta la porcentual acumulada. Bien. Y claro, el ojiva mayor que sería lo mismo, pero casi al revés. Parecido. No lo mismo, no el espejo. Después tenemos el diagrama de Pareto, que o diagrama del 80-20 también lo llaman, que utiliza una combinación de gráfico de barras con un gráfico con una ojiva. Y si acá lo puedo apreciar, tenemos sí, acá. Estos rectángulos de acá serían el gráfico de barras y la ojiva. El gráfico de barra me va a reflejar la frecuencia porcentual y y la ojiva me va a representar la frecuencia porcentual acumulada. Todo el diagrama de Pareto me permite a mí saber el 20% de las causas que traen el 80% de los problemas. Por ejemplo, acá. Yo hago una intersección justamente en el 80 más o menos por acá y se concentraría en esta parte. Y mayormente en la barra principal, que es en donde se tendría que hacer más hincapié para resolver un problema.
¿Qué otra cosa más? Ya habiendo hablado de esto, quiero decir que la estadística descriptiva, su propósito no es sacar conclusiones, sino que, por ejemplo, por qué no sacaría conclusiones? Ya que si yo tengo un gráfico de barras y tengo que, este me muestra la edad de un grupo de estudiantes y eso me está demostrando un resumen descriptivo que me demuestra las distribuciones de las edades de esos estudiantes, pero decidir si esas edades representan correctamente a los estudiantes de una ciudad entera, eso ya sería este, tarea de la estadística inferencial, que bueno, eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora bien, quiero hablar sobre otros tipos de herramientas que serían las medidas descriptivas. Entre ellas tenemos la medida de tendencia central, la cual me permite a mí poder resumir en un solo valor mucha información en un conjunto de datos. Tenemos la media, o promedio también le llaman, que es la suma de todos los datos sobre el total de datos. Y si fueran las clases agrupadas, sería la marca de clase, la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia, todo sobre el total de datos. Después está la media, que es el valor central del conjunto de datos ya ordenado. Y si fuera un número par del total de datos, tendría que ser el valor central. Es como si fuera que tuviera los dedos acá y justamente tengo 4 y sería el promedio de estos valores, los valores centrales. Después tenemos eh, la moda, que es la frecuencia, es el valor que se repite con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Y puede ser que en un conjunto de datos tenga dos modas, que sería bimodal, o que no tenga ninguna moda. Bien, después también tenemos el rango medio, que es el promedio de los valores máximo y mínimo. Y me representan el punto medio, pero no como la media, sino que este está más referido a los valores de los extremos. Y bueno, después está el eje medio, que es el promedio del cuartil 1 y el cuartil 2, el cuartil 3. Y bueno, también me representa el punto medio, pero a partir de los cuartiles 1 y 3. Bien, habiendo terminado esto de decir, mi compañero va a hablar sobre la medida de dispersión. Bien, las medidas de dispersión se diferencian de las medidas de tendencia central porque ahora vamos a hablar de cuánto se alejan los datos, es decir, en cuánto van a variar. Para eso tenemos el rango, que es la resta entre el valor máximo con el valor mínimo, que nos va a dar la longitud en donde se van a encontrar todos nuestros datos. Después tenemos el rango intercuartílico, que es el rango desde el cuartil 1, que si no se sabe, los cuartiles dividen en 4 toda la información, formando cada uno un 25%. Vamos a tomar el cuartil 1 y el cuartil 3, y entre esos dos cuartiles vamos a tener un rango en donde se van a encontrar el 50% de nuestros datos. Después tenemos la varianza y la desviación estándar, que son muy parecidas porque nos van a decir entre cuánto se dispersan nuestros datos respecto a la media, solo que una nos va a dar las medidas en cuadrados y otro en los valores normales. Después tenemos el coeficiente de variación, que es la medida relativa a la dispersión, que se expresa en porcentaje y con los datos respecto a la media. Después tenemos las formas que de nuestros datos podemos sacar un gráfico que se va a asemejar a unas montañas. De esas podemos ver que si es simétrica, vamos a tener el medio en el centro. Y la montaña se va a asemejar a una campana de Gauss. Ahora, puede ser que muchos datos se centren en el centro, con lo cual la montaña va a ser de una altura mucho más alta. A eso se le llama platicúrtica. O puede ser que los datos estén muy dispersos, entonces la montaña va a ser mucho más plana y a eso se le llama mesocúrtica.
Bien, después tenemos las asimetrías. Las asimetrías se pueden ver por derecha o por izquierda, siendo por derecha positivas, en donde la cola por derecha va a ser mucho más larga, que eso va a significar que los datos se van a centrar más hacia la izquierda. Y la asimetría negativa, que sería una simetría por izquierda, en donde la cola de la izquierda va a ser mucho más larga que la derecha, es decir, que los datos se van a centrar más en la derecha. Bien, esos serían todos los métodos de la medida de dispersión. Ok. Análisis exploratorio de datos. ¿Qué es y para qué sirve? El análisis exploratorio de datos son técnicas destinadas para visualizar y detectar estructuras, patrones, seguir hipótesis y facilitar un posterior análisis confirmatorio. Y sirven para poder comprender los datos antes de aplicar modelos, detectar errores e inconsistencias en los datos, identificar la relación que existen entre las variables y sirven para visualizar distribución y patrones ocultos. Técnicas utilizadas en el EDA. A continuación veremos tres técnicas utilizadas en el análisis exploratorio de datos. La primera de ellas es el resumen de los 5 números, que es una herramienta estadística que describe el comportamiento de un conjunto de datos, haciendo un enfoque en 5 valores clave. El primero de ellos es el mínimo, que básicamente es el valor más pequeño alcanzado por la muestra, no, por el conjunto de datos, seguido del cuartil inferior, que es un valor estadístico que representa el 25% inferior de los datos. Luego tenemos la mediana, que es el valor central del conjunto de datos. Luego tenemos el cuartil superior, que también ese es un valor un valor estadístico que representa al 75% inferior de los datos. Y luego tenemos el máximo, que es el valor más alto alcanzado por el conjunto de datos. Luego tenemos el diagrama de tipo caja o boxplot, que es una representación gráfica del resumen de los 5 números y nos sirve para poder visualizar distribución, dispersión y presencia de valores atípicos. Sus partes son la caja, que nos representa el valor intercuartílico entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Luego tenemos la línea dentro de la caja, que puede estar ubicada en cualquier parte dentro de la caja. Eso va a depender de los datos obtenidos de la muestra. Bueno, la línea esta representa a la mediana o el segundo cuartil. Luego tenemos los bigotes, que se extienden del valor mínimo al máximo, o puede llegar hasta los límites sin tomar valores atípicos. Luego los puntos o valores fuera de rango son valores extremos que están fuera de rango y se representan con puntos individuales. El diagrama de tallo y hoja representa datos numéricos en una especie de tabla manteniendo los valores exactos del conjunto de datos. Sirve para organizar y visualizar datos numéricos de manera rápida, conservando la información original de los datos y mostrando la distribución de estos datos. Sus partes son el tallo, que lo podemos observar a la parte izquierda de la línea central, que básicamente es el valor, es la parte entera o la parte más significativa del número, y a la izquierda, perdón, y a la derecha de la línea central tenemos las hojas, que representan la parte menos significativa del número. Campos de acción de la estadística descriptiva. El campo de acción de la estadística descriptiva es bastante amplio. A continuación veremos algunos ejemplos, tales como las ciencias sociales, donde se evalúan encuestas de opinión, estudios demográficos y tendencias sociales. Luego en educación tenemos evaluación del rendimiento académico mediante un promedio, distribución de calificaciones o porcentaje. En negocio y marketing tenemos análisis de venta, análisis de comportamiento de clientes, eh, encuesta de satisfacción y análisis de mercado. En salud pública tenemos seguimiento de enfermedades, análisis de datos de pacientes y evaluación de tratamientos médicos.
En deporte tenemos estudios estadísticos de jugadores, de equipos y rendimiento. En lo que es ingeniería y manufactura tenemos control de calidad y estudio de defectos en productos. Y por último, en gobierno se hace uso en censos, en políticas de planeación de políticas públicas y análisis de datos económicos. La estadística inferencial, ¿qué es y para qué sirve? La estadística inferencial es una rama de la estadística que se enfoca en generar conclusiones y generalizaciones de toda una población a partir de la información obtenida de una muestra de la misma. Imaginemos que queremos saber la altura promedio de todos los estudiantes de una escuela, lo cual sería una tarea difícil de llevar a cabo el estar midiendo la altura de cada uno de esos estudiantes. Lo que se hace en cambio es medir la altura de una muestra de esos estudiantes y con la información obtenida poder hacer una inferencia acerca de la estatura promedio de todos los estudiantes. Para poder hacer esta inferencia, aplicamos técnicas estadísticas a los datos de la muestra para poder estimar el valor desconocido de la población, que en este caso sería la altura promedio de todos los estudiantes. Métodos utilizados en la estadística inferencial. Tenemos la estimación puntual, que es un proceso mediante el cual se estima el valor de un parámetro de la población a partir de los datos de la muestra. Luego tenemos la estimación por intervalo, que es la estimación, es el proceso mediante el cual se hace la estimación de un parámetro de la población a partir de los datos de la muestra, pero estos no dan como resultado un único valor, sino que nos dan un intervalo en el cual podría estar incluido el valor en cuestión. Luego tenemos la prueba de hipótesis, que es un método estadístico que nos sirve para determinar si existe evidencia suficiente en la información obtenida en la muestra para poder rechazar o aceptar una suposición específica de la población. Luego tenemos regresión, que es un método que nos permite predecir el valor de una variable en función de otras. Luego tenemos la correlación, que es un método que nos permite comprender la relación que existe entre dos o más variables. Análisis de varianza, lo que nos permite este método es poder comparar las medias de tres o más grupos para poder determinar si existen diferencias significativas entre ellas. Y por último tenemos el método de Bayesianos, que es un método que nos permite actualizar la probabilidad de una hipótesis a medida que se va recolectando nueva información o evidencia, en lugar de basarse en los datos obtenidos. Campo de acción de la estadística inferencial. Estas son algunas de las áreas donde se hace uso de la estadística inferencial, tales como la investigación científica, salud pública y epidemiológica, negocios y economía, ingeniería y control de calidad, educación, políticas y encuestas sociales, finanzas, tecnología y ciencias de los datos. Algo para resaltar en esta última es que la estadística inferencial es como la base de la inteligencia artificial, la learning machine, el análisis predictivo y la minería de datos. Bien. Diferencias y similitudes. Estaba viendo la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Podemos decir que las dos trabajan en ámbitos diferentes. Una trabaja con la información que ya obtenemos, la administra, la organiza y de ella la describe. Y la otra trata de generar generalizaciones y conclusiones. Ahora, viendo sus métodos, podemos ver que tiene métodos distintos. Una trabaja con muchos gráficos, con tablas, con métodos de análisis como las medidas de dispersión, las medidas de tendencia central, que va organizando y viendo los datos, y la otra trabaja con pruebas de hipótesis, con otros métodos que buscan llegar a una conclusión. ¿Cómo trabajarían estas dos juntas? Podemos pensar en un ejemplo en donde queremos saber la estatura promedio de las personas en Jujuy y para ello vamos a tomar una muestra de la población en donde van a ser entrevistados o censados
y vamos a reunir datos de las personas. La estadística descriptiva lo que hace es limpiar esa información, quedarse con la variable de estudio, que en este caso sería la estatura de las personas, y lo va juntando de una manera que sean valores estadísticos, con los cuales vamos a poder sacar una media, vamos a poder sacar una mediana, y de ahí vamos a poder llevarle un trabajo en donde se ocuparía la estadística inferencial en sacar conclusiones. Bien, eso sería todo.